Bueno, mientras mis indisciplinados tertulianos No, yo soy bueno, se sientan, permítanme que les haga una recomendación. Una recomendación especialmente dirigida a los amantes de la música que se tienen que preparar para un concierto histórico. El 28 de junio, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, podrán disfrutar de dos obras maestras que son eternas e imprescindibles. Esas obras, pues que todos conocemos y que han pasado ya a la historia de la música: la Sinfonía número 40 de Mozart y el Concierto para piano número 3 de Beethoven. Dirige el maestro Ramón Torrelledó, acompañado de la embajadora del piano español y Premio Nacional de Música, doña Rosa Torres Pardo. Es una cita única con la emoción, el arte y la grandeza, una cita que no puedes perderte. Ven al concierto de Ramón Torrelledó el sábado 28 de junio en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Entradas ya a la venta en las tiendas y en la web del Corte Inglés. No te lo pierdas. Como no se pueden ustedes perder hoy la tertulia que tenemos, donde por supuesto pues vamos a hablar de los casos de corrupción, que es que esto ya es un sinvivir. O sea, empezamos el programa con una sarta de casos de corrupción y a medida que el programa va avanzando van saliendo nuevos en los medios de comunicación. Luego hablaremos de las novedades. Pero ayer tuvimos... y vamos a hablar también de una encuesta que acaba de sacar GESOP para el Periódico de Cataluña, donde, pues es brutal, ya estaría la suma PP más Vox cerca de los 200 escaños, con Vox en máximos históricos, entre 57 y 61 escaños. El gobierno Frankenstein se desploma. Lo comentaremos también en la tertulia, pero antes hablemos de la carta de Sánchez a los de Móstoles. Ayer sacó a la militancia una de sus cartas donde pues más o menos venía a repetir las mismas tonterías que dijo en su comparecencia del otro día, pero el hecho de que tenga que sacar una carta a la militancia es enormemente significativo, porque es que la militancia se le está empezando a revelar. Buenos días, don Mario Noya. Muy buenos días. Buenos días, don Marcos de Quinto. Buenos días y saludos a Sofía en su camino al colegio. Saludos, Sofía. Bueno, ¿qué les parece a ustedes cómo está esto? Porque ya parece que se cae a jirones este gobierno. No nos parece, ¿no? Ya no nos... Es que no es un que nos parece. Es cómo hemos llegado aquí y por qué estamos consintiendo en los hechos que se siga esta senda, etcétera, ¿no? Hay que tener cuidado con los caminos de la moderación porque pueden acabar en el cementerio. En el cementerio de la democracia del 78, por ejemplo. Estamos en manos de un gang, de una mafia sostenida por enemigos jurados de la nación y por una clase periodística más corrupta que ellos y con más ganas de prostituirse que algunas... no, voy a dejarlo ahí, no sea que al final vaya yo a... Algunas maestras de filosofía de Ábalos. No, yo no digo absolutamente... que solo faltaría. Es muy grave lo que está sucediendo. Y el problema es que decimos es muy grave lo que está sucediendo y ya está. Bueno, pues no. Hay que hacerse cargo. Y yo entiendo, y de verdad que lo entiendo, que las posiciones de pie en pared, no de la asociación de la que me honro formar parte, y comandada por don Marcos, sino que las posiciones frontales provocan incomodidad, te hacen asumir una serie de posiciones que disgustan. A nadie le gusta estar en un momento de discordia cívica, pero hay un momento en que tienes que poner en la balanza
Oiga, ¿qué preferimos? ¿Ser un país donde la corrupción campe por sus respetos a cambio de las migajas que te suelten? No sé si visteis ayer que en Ministerio de Cultura estaban fardando ante los jóvenes de la cantidad de jóvenes que estaban solicitando el bono cultural. Lo escribían en un tuit escrito por un analfabeto, por cierto, por un analfabeto funcional. Chicos, esa es la alternativa. Y perdón, una cosa, aparte de Sofía, que ayer me hizo... Ayer no tuve el día más fácil del mundo y iba por la calle caminando. Bueno, no iba caminando. Estaba a punto de subirme en la moto y de repente se me acercó alguien con una sonrisa como un sol. ¡Hombre! Y me empezó a abrazar. Y era un oyente de Radio Libertad, de una aldea del Burgo de Osma, absolutamente emocionado. ¡Qué valiente eres! ¿Y qué haría yo sin Radio Libertad y sin El Toro? Y la verdad es que quiero presentarle mis respetos a este buen señor. Tenemos Ojalá los mejores oyentes oyendo del mundo. Sí, señor. Sí, mira, yo cualitativamente hay un tema que yo creo que no se ha prestado la suficiente atención. Todo esto de la financiación ilegal, que es algo que desgraciadamente pues estamos muy acostumbrados, cuando viene la financiación ilegal, pues generalmente siempre es esto, comisiones, obra pública, constructoras, etcétera, y un dinero que va. Pero lo que está sucediendo en estos momentos, si de comprobarse que es cierto, todo esto del sobre con los cupos de petróleo venezolano y tal, y lo de Guaidó, el cambio, es que Sánchez está vendiendo nuestra política exterior. Es que esto es gravísimo. Es decir, en estos momentos ha aceptado un dinero el Partido Socialista o Sánchez para cambiar su posición en un tema de política exterior, como era cambiar el apoyo que había a Guaidó para dejarse comprar por un gobierno y hacer un viraje absoluto. Luego, si esto es así, se comprueba, mi siguiente pregunta es, ¿se recibió dinero cuando se vendió el Sáhara? ¿Se recibió dinero cuando se vendió el Sáhara? ¿O hubo contraprestación recientemente cuando ha sucedido lo de Gibraltar? Porque cualitativamente lo que ha sucedido con el tema de ese viraje en el caso de Venezuela es gravísimo, es gravísimo. Esto ya pasa de lo que son constructoras, obra pública y tal, sino simplemente es vender el país a fuerzas externas y poner en venta nuestra política exterior. Y hay otro tema también curioso, cuando se estaba hablando de esto de la moción de confianza. Y por supuesto, aparentemente Junts ha dicho, oye, no presentes una moción de confianza porque no queremos vernos obligados posiblemente a apoyarte. Y posiblemente tampoco es eso lo que quiera el PNV. Por lo cual se hace, en mi opinión, más indispensable forzar una moción de censura, porque entonces sí que se tendrían que ver obligados. Los que no quieren apoyarle en una de confianza tendrían que apoyarle en una de censura. Luego, simplemente desde esa perspectiva, yo creo que se hace realmente necesario. Y hay una cosa que quiero no sospechar, pero sospecho. La razón que a lo mejor lleva a Feijóo a no querer hacer esa moción de censura, que podría estar relacionada con que a lo mejor tiene cierta prevención a hacerla y confrontar con Sánchez y que Sánchez tenga algo en ese USB que Leire Díez dejó en Ferraz con conversaciones de Villarejo y que pueda Sánchez en un momento determinado decir, bueno, hablamos de corrupción, y eso sería realmente pues a lo mejor algo que puede estar previendo y que probablemente haga que no sea el momento, como suelen decir eufemísticamente, o es darle un balón de oxígeno. Pero yo esto cada vez estoy más convencido después de que ayer Sánchez tuvo esa actitud chulesca y agresiva, pues hazme una moción de censura, que no te atreves o lo que sea, a que realmente él pueda tener cierta munición y que eso esté haciendo que tal. Pero yo creo que hay posibilidades para que se pueda hacer, incluso que pudiera hacerla moviéndolo la sociedad civil, si le aportaran unos diputados, el Partido Popular y otros Vox, y que entonces sea un tercero, sociedad civil, quien pudiera a lo mejor moverla. Pero en cualquier caso, yo creo que en la situación en la que estamos hay que disparar con todas las armas disponibles por parte de la oposición, y el renunciar a una de ellas, que es la moción de censura, pues no se entiende. Como dice mi amigo Pablo Cambronero, no se puede tener la pelota botando delante de la portería y sin portero y renunciar a chutar.
Por cierto, don Marcos, es que aquí hay una madre del cordero. Vamos a pensar bien. Hay gente que, guiada por un sentido magnánimo o muy campanudo del Estado, considera que para salvar al Estado en momentos duros lo que tiene que hacer es consentir corrupción e incluso incurrir en corrupción. Eso que acabas de decir. No, es que si no se viene abajo, que se venga abajo. Totalmente. Que se venga abajo porque se va a acabar viniendo abajo. No sé si ahora dentro de 25 años. Pero hay que ser descerebrado para incurrir en ese tipo de cuestiones o para mancharse así. Es que cuando no te viene. Entonces, eso, punto fundamentalísimo. No se puede ir por ahí. 2, sociedad civil. La sociedad civil tiene que ser sociedad civil. No tienen que ser organizaciones pantalla al servicio de partidos. O no tienen que ser chiringuitos. Tiene que ser sociedad civil. Colón fue una manifestación de sociedad civil que costó dinero. No, es que nos costó dinero. Literalmente, nos costó dinero. ¿Bien? Ese tipo de cosas hay que asumirlas, porque hay algunos que se empotran en la sociedad civil diciendo, venga, ya me he bajado de un autobús, a ver si por aquí sigo trincando. O, aún no he llegado a la política, voy a meterme por aquí. Error. Los jueces, los fiscales, nos están dando una lección ahora también, de resistencia y coraje, con todo lo que implica plantarse frente a esta gente que estamos viendo cómo se las gasta. Y luego hay otra cuestión esencial que también ha dicho Marcos. La alta traición, cuando hablas de política exterior y que se está vendiendo algo tan crucial para tu país como eso. Claro, la alta traición antes se pagaba de una manera y ahora ya no se paga de esa manera. Pero tú puedes seguir haciendo alta traición, con lo cual tú puedes vender a tu país sin que no solo no te pase nada, sino que incluso puedes hacerte millonario. Y puedes incluso ir por ahí por fuera diciendo, pues mirad lo que he hecho yo con mi país. Lo he vendido perfectamente, que si queréis pongo el cazo por aquí, si queréis algo más. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria y hablamos de las 2 noticias que yo creo que son más importantes con respecto a la corrupción hoy. Porque los medios es que vienen plagados, hay 200 noticias sobre la trama. Pero hay 2 particularmente interesantes. Una, la exclusiva de Isaac Blasco en Voz Populi, que cuenta que según el propio Ábalos, en lo que la UCO se ha incautado en su teléfono móvil, hay mensajes entre Ábalos y Pedro Sánchez que parece ser que no serían muy feministas. Primera noticia. Y segunda noticia, que la Guardia Civil ha encontrado un contrato privado entre Santos Cerdán y el dueño de la empresita de Navarra que parece, en el epicentro de la corrupción. Contrato privado que demostraría que esa empresa era al 45% propiedad del propio Santos Cerdán. Pausa publicitaria y vamos a ello. Bueno, si las informaciones que están saliendo son ciertas, la verdad es que los medios que han estado informando de la corrupción hasta el momento pues han dado en el clavo en prácticamente todo, pues Santos Cerdán le espera un complicado horizonte judicial, porque claro, si aparece que ha aparecido un contrato privado entre él y el dueño de la empresa Servinavar, su amigo Anchón no sé qué, que es esa empresa chiquitita navarra que estaba curiosamente en uniones temporales de empresa con Acciona, ese gigante de la construcción, para optar a obra pública, donde parece que había mordidas millonarias. Si ese contrato es así, pues entonces a Santos Cerdán no le libra de la cárcel absolutamente nadie, porque estaríamos hablando de concesiones de obra pública por parte del PSOE al que era número 2 del PSOE. En fin. ¿Por qué se ha desaforado entonces? ¿Por qué se ha desaforado? Viendo cómo están los jueces. Pues yo creo que porque sabe que va a seguir el caso en el Supremo. O sea, porque el que está aforado y no piensa renunciar es Ábalos. Y yo creo que lo que ha habido ahí es un pacto entre Cerdán y Sánchez de hacemos como que haces un escarmiento ejemplar, yo renuncio a todo, patatín, patatán, ¿no? No sé, ¿usted qué cree? No lo sé, a mí son las típicas cosas que me despistan. Es decir, a lo mejor podemos pensar que Cerdán lo ha hecho que ha dado un gesto de honradez y que ha dicho yo,
a mí la Legión y soy inocente y no me hacen falta aforamientos. ¿Nos lo creemos? ¿Nos lo creemos? No lo sé. No lo sé. Pues teniendo en cuenta todo lo que va saliendo sobre Santos Cerdán... Teniendo en cuenta lo que dice está su difícil. partido Sí. y teniendo en cuenta lo que dice esa heroína de la historia reciente de España, que es Zaida Cantera, ¿qué personaje? Sí, sí. ¿Cómo no soñar todos los días con ser Zaida Cantera? ¿Cómo no decirle a tus hijos todos los días a ver si de mayor puedes ser como Zaida Cantera? Esta ha dicho, a mí me dijeron que ni me acercara a Santos Cerdán, que menudo... Hola, es que erais diputados. Es que erais diputados. O sea que, ¿qué estabais diciendo? No están diciendo, uy, aquí se juega. Que les decían, ojo, que ahí se juega. Y callaron. Y callaron. Y ahora les están pretendiendo hacer héroes, que es lo mejor. Sí. Yo, respecto al tema este de la empresa que comentas, donde él tiene un 45%, yo no me creo nada, porque tú puedes perfectamente tener un 45% de una empresa y el que tiene el 55% tiene un vendí en blanco donde la empresa puede ser el 90% tuya. Es decir, tú simplemente no quieres tener una mayoría para no aparecer como que tienes una mayoría ni que estás en el Consejo de Administración. Luego, ahí supongo que habrá un montón de tema detrás para investigar y para ver realmente, o sea, cuándo se constituyó esa empresa, quién la constituyó y si el que tiene el 55 es simplemente un testaferro y el 100% lo tienes tú o lo tiene cualquier otra persona. Luego, por otro lado, efectivamente, cuando tú estás y te haces un viaje por toda España, provincia por provincia, es que esos son muchos días en un Peugeot, y si tú vas con 3 personas que son unos puteros y tal, oye, pues supongo que en el coche irán comentando lo que hicieron la noche anterior o lo que sea, tú eso lo tienes que saber. Es muy difícil hacerte un viaje en un coche 4, en un coche pequeñito 4 y que no empieces a conocer a la gente. Yo creo que, oye, probar a hacerlo, una ronda por toda España con 3 amigos y al final la convivencia y tú empiezas a saber con quién tratas. Es decir, que si fuerais en un Rolls que va más a gusto, ¿no? Seguro ahí, que iban así, hablando de cómo Ludwig Wittgenstein es el primero en definir las tablas de verdad para el análisis de las proposiciones lógicas, ¿no? Exacto. Y lo que sucede es que está absolutamente verde y con asas todo lo que está sucediendo, y además es que no aprende, porque tiene ahora esta persona, la que ha colocado con Narbona y con el otro y tal, que es ya la tercera, es decir, sigue siendo gente de la trama la que está poniendo para limpiar todo esto. Entonces es absolutamente impresentable. Bueno, pero, por cierto, ¿qué me dicen de lo de los mensajes que Ábalos dice que la UCO se ha incautado y donde Pedro Sánchez no quedaría muy bien en esa pretendida indignación contra los repartos de prostitutas por parte de Koldo y de Ábalos? Vamos, básicamente lo que está diciendo Ábalos es mira lo que tengo. Que aquí hay una serie de mensajes donde Pedro Sánchez a lo mejor pues también demuestra que no es demasiado feminista, ¿no? Hay que decir, por otro lado, fijaos, ¿no? ¿Qué imagen tenemos de Ábalos? ¿Qué Gañán, Torrente? Bueno, pues cuidado con el Gañán y con Torrente, porque está poniendo firme a todo el partido. Y si es, como usted dice, don Luis, el que está guiando los acontecimientos, está siendo él. Y si comparas su situación con la de Cerdán, con la de Koldo, pues vemos que no es la misma. Vemos que no es la misma. Vemos que no está sometido a la misma presión mediática. Vemos que, de hecho, casi como que se le protege de la presión mediática, ¿no? Se le ha acercado un periodista, creo, en los últimos tiempos, Vito Quiles, ¿no? Antes bailaban con él en los pasillos del Congreso y demás. Por cierto, de los personajes a los que se ha acercado Vito Quiles, él y Rufián, Ábalos y Rufián, son los dos que mejor han sabido llevar el tema. Sí, la totalmente. Conversación de Vito Quiles con Ábalos, vamos, es digna de enmarcar en otro corcho, Rufián. Sí. Rufián, decimos, ajá, Rufián. Bueno, pues ahí está. Rufián sobreviviendo a todo y flotando, como un corcho, he dicho, como un corcho. Pero el panorama, el resto del panorama, es que se nos ha debido de olvidar. Qué pena que hay hemerotecas, hay videotecas, se puede
tenemos acceso a cantidad brutal de información de tiempos pasados, ¿no? Qué pena que aún no se haya inventado el reproductor de sensaciones para que la gente recordara la sensación nacional que había en el momento de la moción de censura, en el momento en que tuvimos a un presidente al que tuvieron que acompañar para que abandonara un local y cuyo sillón en una moción de censura estaba ocupado por un bolso. Porque eso hablaba de cómo estaba ese partido asediado por un clamor de indignación política, que dijo, no podemos seguir por aquí, el PNV y compañía, por favor. Y ahora es infinitamente peor. Ese señor que acabó saliendo, como salió, de un conocido bar y que ocupó y que consintió que su lugar en la sede de la soberanía política nacional lo ocupara un bolso, ese señor no ha pisado la cárcel. Ese señor no ha tenido al final ninguna causa que lo haya llevado en pito. Bueno, pues aquí, mirad las comparaciones. Ese señor tenía dos opciones: salvar su partido, salvar España. Y decidió salvar su partido, porque si hubiera convocado elecciones, lógicamente él sabía que en esos momentos Ciudadanos tenía muy por encima de lo que era el Partido Popular. Y él decidió, oye, prefiero que salvar al partido, no salvar a España y que triunfe esta moción de censura. Bueno, en cualquier caso, lo que yo creo es que cada vez yo tengo más claro que Cerdán es el número 2. Siempre ha sido el número 2, Cerdán. Es decir, Cerdán era el que tenía el contacto directo con Sánchez. Y Koldo está con Cerdán. Y lo que ha hecho Cerdán es llevar absolutamente todo por detrás. Y es como Roca en el Ayuntamiento de Marbella, si os acordáis, realmente mandaba más que el alcalde, era el que realmente manejaba todo. Y yo creo que Ábalos era el nuevo, el que estaba ahí, el que tenía mucha menos conocimiento de cómo hacer las cosas. Cerdán ya tenía con Koldo, pues sabía exactamente cómo hacer estas cosas que hemos visto ahora, que llevaban tiempo haciéndolo. Y Ábalos ha sido el número 3, y en un determinado momento yo creo que siempre el que ha estado mandando ha sido Cerdán, y es el que está próximo a Sánchez, y han cortado porque Koldo, a lo mejor por determinadas afinidades o determinados hobbies que compartía con Ábalos también, pues de alguna manera pues se han separado estos dos y tal, pero la cordada es Cerdán. Cerdán, sobre el que trae una exclusiva que ha sacado hace no demasiados minutos The Objective, que es que vive desde 2018 en un piso propiedad de La Trama, y curiosamente se inicia esa información de The Objective, información de Ketty Garat y Teresa Gómez, con unos párrafos muy curiosos sobre una alusión que hizo Ábalos a pisos en Chamberí, ¿no, don Marcos de Quinto? Sí, creo que hizo unas alusiones porque yo no tengo un piso en Chamberí de 1 millón, lo hizo Ábalos al inicio, cuando surgieron todas estas cosas, y yo creo que toda la gente pensó en esos momentos que se estaba refiriendo a Ayuso o algo así, pero yo creo que según se van descubriendo las cosas, muy probablemente ese era un mensaje velado de Ábalos a Cerdán, y ahora vamos cada vez más reinterpretando muchas de las cosas que se dijeron y entendiéndolas pues muchísimo mejor. ¿Quiénes iban en el Peugeot? Iban Cerdán, Koldo, Ábalos y Sánchez. Bien. A ver, don Luis, es que no lo sé. A mí me cuesta pensar que en tan poco tiempo, porque además fue inmediatamente, les diera tiempo a construir todo esto. No sé. ¿Usted qué piensa? ¿Que a Sánchez se le acercaron el día de la urna o poco antes del día de la urna y le dijeron: amigo, estamos aquí para salvarte, somos los anti-Rajoy, vamos a cargarnos el partido para asegurarnos la gobernación de España? El PSOE lo ha destrozado Pedro Sánchez. A cambio, vamos a hacer aquí que ríete tú de los gloriosos tiempos del robo de la hucha de los huérfanos de la Guardia Civil. ¿Usted cree que fue así, don Luis? Yo creo que Sánchez era alguien con la suficiente ambición como para ponerse en manos de quien quiera que le garantizara: vas a llegar a la presidencia del partido, vamos, a la Secretaría General del partido y después a Moncloa.
pero tampoco creo que fuera una escena como está Muy allí pactada Sánchez o y de elaborada. repente Sí. se le acercan tres a los que no conocía. No, Claro. Sánchez conocía a todos desde hacía muchísimo tiempo. Sánchez fue uno de los protegidos de Pepiño Blanco al principio de su carrera en el Partido Socialista. Sánchez estaba en todos los medios de comunicación luciendo cara. Sánchez se ha estado relacionando con mucha gente desde hace muchísimo tiempo y ha estado dejando muy claro a todo el que quisiera escucharle que estoy dispuesto a todo. Hay gente que se mueve por el dinero y yo creo que Sánchez en este sentido tiene bastante que ver con el tema del poder y con el tema de su ego, porque si no, no se explica los aparentemente 250 millones en el sobre este que tiene Aldama, donde parte del pago es para comprarle la presidencia de la Internacional Socialista, según declara Aldama. Entonces, es una persona que por dinero acepta que le compre la dictadura venezolana la presidencia de la Internacional Socialista. Es decir, ¿cómo te quedas en manos de unos dictadores? Pues es decir, es que esto, una persona con dos dedos de frente dices, oye, yo no puedo estar chantajeado eternamente por una dictadura a la que he aceptado para que me regalen la Internacional Socialista. Entonces, él por llegar, por aparentar, por ser presidente del gobierno, por ser presidente de la Internacional Socialista, se junta con una gente que al final yo creo que queda pillado y posiblemente, oye, pues bueno, vamos a ver también con su esposa si también ha pillado indirectamente dinero, porque todo eso está por ver. Lo que sí es muy inteligente de esto es decir, yo creo, primero, Sánchez no tiene proyecto político. Si tuvieras un proyecto político, lo primero que tienes que hacer es unos presupuestos que apoyen ese proyecto político. Yo creo su proyecto es personal y es un proyecto de enriquecerse él, su familia, su entorno, sus amigos o su banda. Y lo que sí hace inteligentemente en paralelo es cómo consigo la impunidad, porque su visión es poder hacer esto continuo. Para conseguir esa impunidad, primero, tengo que rebajar la calificación del delito de malversación. Entonces, oye, si no me lo quedo yo, si tal, no sé qué, pues oye, es un delito, por decirlo así, menor. Siguiente, me hago con la Fiscalía. Y si la Fiscalía, el fiscal general, no se puede hacer con la Fiscalía Anticorrupción, creo dos fiscalías anticorrupción para en estos momentos divertir hacia allí cualquiera de los problemas que tengo. Siguiente, dices, vaya, es que existe la acusación particular y entonces, oye, aunque los fiscales decidan, porque yo tengo la fiscalía, decidan no inculparme, resulta que la acusación particular sí puede activar con los jueces de instrucción el caso, por lo cual voy a ver si me quito la acusación particular. Luego voy a ver si le quito a los jueces de instrucción los casos y se los doy a los fiscales, los cuales ya tengo. Y si con todo esto al final alguno de mi banda quedaría culpable, pues voy a ver si el Tribunal Constitucional puede anular el caso o lo que sea. Y entre tanto voy preparando ahora jueces que no tienen que hacer oposición, solo tienen que tener el carnet del PSOE en la boca. Entonces, todo este montaje está hecho para su objetivo robar y lo siguiente, buscar una impunidad tremenda con todos estos temas, porque son todos apuntados para conseguir la impunidad. Por otro lado, aparte de la impunidad, lo que necesito es la permanencia, por lo cual, con el dinero de las empresas que controlo, compro la publicidad de todos los medios y son las empresas públicas, son las empresas privadas donde he comprado con dinero público un 10% o lo que sea, son las empresas que manejo, que aunque yo no tenga ahí dinero, pero las manejo a través del BOE, y con todas esas empresas consigo que los medios hablen bien de mí. Y entre tanto, para que los españoles se distraigan y no olfateen qué es lo que estoy haciendo con el dinero, yo, mi familia, etcétera, pues entonces voy a hacer un montón de cosas para distraerles. Voy a decir que voy a derribar la Cruz del Valle de los Caídos y todo este tipo de cosas y voy creando todo esto. Y esto es básicamente, yo creo, lo que está haciendo este gobierno, y bueno, pues esperemos que todos tiren para adelante cuanto antes. Por cierto, ¿sabéis quién fue también una gran valedora de Pedro Sánchez? Cuando no lo era nadie. Es más, cuando se lo quisieron cargar. Y él se hizo fuerte en el no es no. Margarita. Margarita se llama, mi amor. Margarita Robles, sí señor. Margarita se llama... No, es que nos la presentaron, en aquel momento, nos lo presentaron como... Chicos, ojo, Pedro Sánchez no está malo porque mirad, tenemos a Margarita Robles, nada menos. Una señora con una gran entidad, ha sido ministra, fijaos, apoyándole. Este es un tipo serio, ¿eh? Margarita Robles, efectivamente, Margarita Robles. Felipe González, esto que está haciendo este de Demoler, lo intentó hacer también. Y además este se ufanaba. Acordaos del Montesquieu ha muerto. Venezuela es una madre del cordero, de tal calibre, que aquí también hay una división.
Felipe González fue el que dijo, pero al principísimo, Hugo Chávez es un tirano, con los votos o con las botas, dijo esta frase literal. Había gente como Trinidad Jiménez a la que no tenías que explicar absolutamente nada de qué pasaba en Cuba y en Venezuela. Absolutamente nada, digo. Y lo digo con conocimiento muy profundo de causa. Y mirad ahora dónde se han hecho fuertes, en Venezuela y Cuba. Bueno, Tangana en el Congreso esta mañana. Tenemos los cortes, doña Carmen. Vamos a escuchar lo que ha pasado hoy en el Congreso. Le digo una cosa, el Partido Popular es una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos. Si quiere usted dar lecciones... Señores del Partido Popular... Tiene mucho por delante. Últimamente cualquier cosa. ¿Recuerdan esa ovación de 96 segundos a Ábalos? Fue espectacular. O cuando votaron el atropello en Cataluña y por la noche con nocturnidad. ¿No os acordáis de esa votación? Que la del PSOE dijo todos con una sola voz, encima con orgullo. Y al PP, por favor, que les sirva de una maldita vez. Les van a hacer esto siempre, siempre. Ya os dijeron que teníais que pedir perdón a los de los ERES. Que teníais que pedir perdón a los de los ERES. Y vosotros, en vez de decir perdón, ¿perdón de qué? Estáis diciendo que echabais de menos al PSOE de los ERES. Por favor, espabilad de una maldita vez. Y no, claro, el problema es que no es que sean tatelos. El problema es que no es que sean tatelos. Esto es lo que nos estamos jugando. Y que no querían verles en la cárcel, porque tenían el corazón así de ancho. Eso. Y los gritos de dimisión hay que cambiarlos por los de destitución. Ojalá Pedro Sánchez fuera un tipo con la dignidad necesaria para dimitir, porque eso habríamos avanzado mucho. Un señor que haya dicho me he equivocado, no volverá a suceder y dimito. No merece dimitir. Es que merece que se le expulse del gobierno. A ver, tenemos la bronca que ha habido entre Abascal y Sánchez. Señor Sánchez, ¿se encuentra usted bien? ¿Ha desayunado esta mañana? ¿Cuánto dinero de los españoles ha ido a su hermano, a su mujer, al clan del Peugeot, a su partido y a empresarios corruptos? ¿Cuánto dinero de los españoles se ha ido por las cloacas de las tramas de corrupción que le rodean? Porque mientras su entorno robaba, los españoles pagan impuestos muy elevados para que algunos se los gasten en putas. Están pagándolos ahora mismo. Los españoles están haciendo la declaración de la renta. Mientras su entorno robaba, los españoles tienen cada vez más dificultades para llegar a final de mes, para acceder a una vivienda. Nunca ha sido tan difícil acceder a una vivienda en los últimos 50 años como bajo su gobierno. Mientras su entorno robaba, cada vez más españoles están en riesgo de pobreza extrema. Mientras su entorno robaba, señor Sánchez, a los españoles se les apagaba la luz por sus políticas y algunos morían por ello. Y eso tendrán que dirimirlo los tribunales. Mientras su entorno robaba, señor Sánchez, lo que quedaba, lo que no se llevaban sus ladrones, se lo entregan a los inmigrantes ilegales y a las ONGs que les traen para robarnos también la seguridad, la tranquilidad en las calles, especialmente a las mujeres españolas. Yo ya sé que usted está dispuesto a aguantar a cualquier precio, aunque el precio sea la destrucción de lo que queda de la democracia española. Y ya sabemos también que usted tiene el apoyo de sus socios. ¿Cómo no va a tenerlo? Si les ha amnistiado e indultado por robar y por delitos peores. Claro, es que, en fin. Pues efectivamente, Sánchez es en estos momentos el jefe de los corruptos.
y no es una imputación penal. O sea, está claro que su número 2, Ábalos, era un corrupto, está claro que Santos Cerdán era su otro número 2, era un corrupto, y está claro que él era el jefe. Por lo tanto, es el jefe de los corruptos. La única duda, bueno, ninguno tenemos la duda, pero faltan las pruebas fehacientes, es si daba o no daba las órdenes él a esa trama corrupta. Y mientras tanto, lo que hemos visto es que Sánchez ha ido vendiendo a trozos el país a toda una serie de canallas de los distintos grupos separatistas que estaban dispuestos a aprovechar la debilidad de Sánchez y siguen dispuestos a aprovecharla. Y ya es hora de parar, ya es hora de decir ya basta, este señor se tiene que ir. Hoy en la encuesta de GESOP del periódico, además de poner a Vox en máximos históricos, que estaría ya por 59. Encima de los... Sí, estaría ya en los 59 diputados, 59 ¿no? diputados. Bueno, pues además de eso viene una pregunta de ¿es usted partidario de elecciones adelantadas? Y bueno, 2 de cada 3 españoles son partidarios de elecciones, de convocar elecciones, pero es que el 40% de los votantes del PSOE y el 35% de los votantes de Sumar son partidarios de convocar elecciones. O sea, sí, no tiene ya cómo sostenerse este tío. Es que una sinvergonzada que decía Sánchez el otro día es que no quiero pasar las riendas yo a la derecha y a la pérfida extrema derecha. Y dices, usted no tiene que pasar las riendas a nadie, pase las riendas al pueblo español y que el pueblo español decida lo que quiere. Usted pues no está pasando las riendas a ningún partido. Lo que tiene que hacer es elecciones y que los españoles decidan que este país no le pertenece a usted, este país nos pertenece a todos los españoles, y en un determinado momento, cuando usted ha cambiado de opinión tantas veces y ha traicionado tantas cosas, deje que los españoles hablen. Yo creo que una cosa que mejoraría muchísimo la calidad democrática de este país es que cada vez que un presidente tenga un cambio de opinión relevante sobre un tema relevante, lo sometiera a referéndum o convocar elecciones. Es decir, en el caso de Felipe González, que su campaña electoral inicial fue la OTAN, de entrada no, pues de repente cambió de opinión. Oye, pues se puede cambiar de opinión, pero sometió a referéndum con los españoles algo que no estaba en su programa porque había un cambio significativo en su programa. Bueno, este hombre ha cambiado absolutamente todas las cosas que había prometido durante la campaña electoral, y aquí los españoles tragando sobre todo, bueno, los pobres votantes socialistas, que yo no sé si es que les han lobotomizado o lo que sea, pero esto es algo que creo que debería de cambiar de aquí a futuro y exigirlo. No puede uno ir con un programa y luego cambiar absolutamente todo y atrincherarse. Esto es una estafa, es una estafa. Exacto, es que aquí hay algo además fundamental. Porque se tiene que contrapesar el principio de que tú no estás obligado, no hay un mandato a cumplir con tus programas, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es mearte los electores, como hizo acordaos del alcalde Tierno Galván, cuando dijo los programas están para no cumplirlos. Bueno, como broma, en un bar bien, si eres político, ninguna. Entonces, la ley de publicidad, que esto es muy interesante, claro. La ley de publicidad, cuando una empresa privada hace una campaña de publicidad, hace un anuncio, está obligado a su cumplimiento y a que sea veraz, porque claro, si no, es una promesa, es decir, uno puede ir a un juzgado y decir, oiga, mire, esto es lo que está prometiendo este producto, no lo hace, y se puede ir a un juzgado. Sin embargo, los políticos inteligentemente excluyeron la publicidad política de lo que era la ley de publicidad, es decir, que se podría mentir. Y yo lo que digo que, oye, que efectivamente siempre hay un montón de matices, pero cuando hay un hecho muy relevante, oiga, usted sométalo a referéndum o vuelva a poner elecciones. Es decir, usted dice la amnistía no, ¿cómo se va a hacer tal y cual? Y de repente cambio de opinión y digo amnistía, a referéndum. Tiene que haber mecanismos, evidentemente, es verdad que da para debatir al respecto, pero habría que hacerlo. Oigan, ¿cómo hacemos para limitar estas fechorías? Ustedes no pueden basar sus carreras en los fraudes, claro, claramente. Pero es que usted no puede hacer esto. Usted, evidentemente, no está obligado, ¿vale? Pero no puede Por cierto, alerta de fraude que pasa la Guardia Civil. Si reciben ustedes una carta de Pedro Sánchez, no la lean. Es una estafa. Sí. Pero una de las cosas es que efectivamente la democracia no es que se vote cada 4 años y una vez que uno ya ha salido elegido puede ser un tirano. Entonces dices, no, eso hay que leer. Eso hay que pautarlo. A Bairera, sí. Eso hay que pautarlo claramente porque
De nuevo, hay que restringir permítanme, el alcance de los políticos. Tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria. Preguntaron a la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, que, oiga, ¿puede usted garantizarnos que no vayan a salir más corruptos en el Consejo de Ministros? Escuchen ustedes. Ustedes me preguntan a mí y sé que además le han preguntado a otros miembros del Consejo de Ministros si van a aparecer más nombres. No lo sé. Oiga, nosotros, les digo, conocimos el contenido de ese informe cuando se abrió el secreto de sumario. Que no sabe si van a aparecer más nombres de corruptos en el Consejo de Ministros. Oiga, pues váyase ya, todo el gobierno a su casa. O sea, si no pueden salir a decirle a la gente, aquí estamos, somos el gobierno de la nación, somos un gobierno honrado. O sea, si ustedes mismos no ponen la mano en el fuego por sí mismos, pues no sé, no queda más salida que largarse, dejando aparte que doña Pilar Alegría dice una tontería de tamaño descomunal. Dice, nosotros hemos actuado en cuanto hemos conocido... ¡Mentira! Ustedes conocieron las imputaciones contra Ábalos en 2020 y 2021 y mantuvieron a Ábalos. Ustedes conocieron las imputaciones contra Cerdán al menos desde octubre de 2024, y parece ser que hay alguien como Adriana Lastra que ya estuvo en fin, hablando de Cerdán en el partido y se la pulieron, la mandaron allí exiliada de delegada del gobierno de Asturias. Bueno, un exilio dorado, pero así que como que no conocieron nada hasta que no salió el informe de la UCO. Mentira. Es más, ustedes conocieron y lo que hicieron fue poner en marcha una célula de fontaneros para tratar de destruir la UCO, para que no saliera el informe de la UCO. Mira, lo que es una vergüenza, es decir, el gobierno tiene a la policía, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, tiene al CNI. Entonces dices, no, es que nosotros no sabemos tal. Digo, entonces, ¿para qué sirve en estos momentos todos estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿Para qué sirve el CNI si no es para saber esas cosas? Pero es que además lo que tienen son lo que ellos llaman los pseudomedios, que sí que están investigando y están informando. Entonces dice, oiga, si usted tiene todos los resortes y dice que no sabe si puede haber o no puede haber, dices, bueno, entonces es que es un gobierno absolutamente inoperante, inepto, incapacitado. Dimitan ustedes o por incapacidad, o dimitan ustedes porque están en estos momentos siendo pringaos. Gente que en estos momentos está en el disparadero. Empecemos a enumerar. La propia Pilar Alegría, que según el informe de la UCO, pues colocó a 4 personas allí en Aragón que aparecen mencionadas en el informe. Javier Lambán lo ha dicho, Pilar Alegría nos la colocó Cerdán aquí. Si uno, que parece ser que estaba en actividades corruptas, coloca ahí a un peón, pues evidentemente es para favorecer las actividades corruptas. Esa, la primera, Pilar Alegría. Segundo, Ángel Víctor Torres, sobre quien parece que la UCO estaría ultimando un informe similar al que ha hecho sobre Santos Cerdán. Tercero, Francina Armengol, ya se está siguiendo el rastro del dinero de las mascarillas fake que compró en Baleares. Cuarto, Chivite. ¿Quién? Chusa, María Jesús Montero, del gobierno. Sí, María Jesús Montero, cuyo número 3 acaba de tener que dimitir. Por cierto, felicidades a Alejandro Entrambas-Aguas del Debate, que es quien ha sacado todo ese nuevo hilo de corrupción de un tío en Hacienda que cobraba mordidas por resolver los problemas con Hacienda a los empresarios. Mordidas que decía ese tío de Hacienda que tenía que repartir con la cúpula. Así que, pues la cuarta, María Jesús Montero. Quinta, María Chivite, la que tenía a su tío colocado en obras públicas, la que se reunió 4 veces con el constructor amigo de Cerdán, la que concedió determinadas obras sospechosas a esa constructora diminuta, que parece ser que canalizaba las mordidas y enviaba, por ejemplo, dinero a la ONG Fiadelso de Ábalos, etcétera, etcétera. O sea, hay por lo menos 5 altos cargos de gobierno y o cortes y o comunidades autónomas pues que estarían en el disparadero. Yo no sé, lo de Sánchez tiene que ser un sin vivir todos los días, ¿no? Pensando, ¿qué me van a sacar hoy? De nuevo, o sea, llueve sobre mojado. El problema es que además ahora estamos
La amenaza que tenemos es que la saturación lleve al embotamiento cívico. Porque ya, o sea, ¿cómo se llamaba la fontanera? Mucha gente se lo ha olvidado ya. Leire Díaz. ¿Quién es? ¿Y qué hacía? Yo lo que creo que debe de estar en estos momentos, poniéndome los zapatos de Sánchez, lo cual siempre es bastante complicado, yo creo que Sánchez debe de estar ahora pergeñando qué escándalo monta para desviar la atención de todo esto que nosotros estamos hablando. Y a mí se me ocurren dos cosas. No le quiero dar ideas, porque sé que él escucha a estas horas Radio Libertad, pero uno de ellos sería empezar a negociar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Si él saca esta noticia, inmediatamente se deja de hablar de la mayor parte de cosas. Y otra cosa que no me sorprendería sería el que hiciera un autoatentado de falsa bandera para victimizarse y de repente pues que surgiera algo. Ya hemos visto esto. Lo de la bomba Lapa que decía que le quería poner la UCO. Pero coger un chico que con una navajita pequeña se acerque un momento a él y entonces, uy, mira lo que ha pasado, y lógicamente todo esto preparado tipo un atentado de falsa bandera para coger y victimizarse y poder llevar esto, la situación pasó en la campaña electoral en las madrileñas con Reyes Maroto posando muy radiante con un cuchillo. Acordaos del asalto al centro de Menas de Marlaska. O sea, estas cosas que dices, no es que te haya vuelto loco, es que ha pasado. No, ha pasado y no, pero que incluso vayan un poco más, porque en estos momentos es lo que necesitas, desviar el foco de todo lo que se está hablando. Entonces supongo que en estos momentos tiene a todos sus equipos, algunos de los 900 asesores, diciendo a ver qué inventamos para victimizarme, para tal, y para todo esto. Yo creo que eso debe de ser lo que esté sucediendo en estos momentos en Moncloa. Es tremendo, es extremadamente peligroso. Y luego, sin embargo, pues eso, ya digo, tenemos a buena parte de la clase política y mediática blanqueando a esta gente, o incluso diciendo abiertamente que, bueno, está mejor que roben estos que los otros. Hay una columna repugnante de la Nebot, que ha dicho. Yo he visto lo de la Nebot, la columna. Yo me reservo la opinión, porque como tampoco escribe muy bien, es todo muy ambiguo. Entonces, se puede interpretar de una manera o de la contraria. No sé qué demonios es lo que está diciendo esta señora. Yo creo que ya está diciendo, lo que yo entendí es que robar los liberales que van por el tema individual está muy feo, pero si se roba desde el punto de vista colectivista, pues es un robo mejor. Yo más o menos. Pero se puede interpretar al revés, porque dice, no es lo mismo robar cuando uno cree en el todo vale del mercado que robar cuando uno quiere hacer el bien. Entonces no se sabe si quiere decir cuál de las dos cosas le parece más grave. O sea, es que el artículo es muy confuso. Con lo cual, pues yo no cargaré a saco contra estas. Bueno, sí, cargaré en el sentido de, por favor, exprésese usted bien, porque no se comprende que se pague a alguien por este tipo de artículos. Lo que quiere decir es que robar depende del quién. Claro. Más o menos. Ha pasado siempre, lo cual, en España. Pues, claro. O sea, los ERES. Si eso, y además con el trasfondo que tenía y con el anecdotario que tenía, mi hijo tiene dinero para pasar una vaca, puticlús que casi vivían de esto, si eso, madre de Dios, si eso lo hace un partido de derecha, es que hay muertos en la calle. Sí. Es que se nos ha olvidado que rodeaban el Congreso, que había gente que luego fue vicepresidenta del gobierno que se enorgullecía de que la gente agrediera a los policías porque estaban salvando la democracia, que mandaron rodear el Parlamento andaluz cuando perdaron unas elecciones. Tenemos a esos enfrente. Acaba usted de recordar a un personaje que yo creo que va a ser clave en los próximos meses, porque en estos momentos es el que más está disfrutando con lo que está pasando a Sánchez, que es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias intentó ser el hegemón de la izquierda, le salió mal la jugada por poquito, por idiota. O sea, Pablo, si hubieras sacado banderas españolas en aquella manifestación en Sol el día 30 de enero de 2015, lo mismo llegabas al presidente de gobierno, pero te pudo tu fobia antiespañola, pedazo de bobo. Bueno, el caso es que ahora de repente ve que el Partido Socialista se está hundiendo, porque se está hundiendo, y que Sumar está hundido, o sea, ya no existe, porque Yolanda Díaz es la nada entre dos panes.
¿Qué dice Pablo Iglesias? Pues aquí me voy a situar como el rey del mambo. Y de hecho Podemos no ha querido ir a la ronda esta de consultas de Sánchez con sus socios, ¿no? Yo estoy convencido que en una moción de censura Podemos se abstiene. Tiene que abstenerse, es decir, no va a apoyarlo. Por otro lado, por supuesto, no va a apoyar una moción de censura, tampoco va a salir en defensa de Sánchez, pero es esa diferenciación respecto a lo que es Sumar es lo que es toda su ventaja. Ellos están deseando probablemente elecciones generales porque por el momento no están pisando moqueta, ¿eh? Es distinto a la gente de Sumar que sí. No, pero yo no creo que quiera elecciones generales Pablo Iglesias. En estos momentos Pablo Iglesias quiere que Sánchez resista lo más posible en Moncloa, deterioro. porque cuanto más resista, más se hunde el Partido Socialista. Así que, bueno. Estaba echando cuentas sobre esta encuesta que ha sacado el periódico, la encuesta de GESOP. Bueno, y es demoledora. Es que solo hay un partido que suba con respecto a las elecciones del 23J, que es Vox. Y no es que suba, es que casi dobla diputados, pasa de 33 a 59. Todos los demás partidos pierden. El PP bajaría a perdería 4 escaños con respecto al 23J. El PSOE perdería pues 7 escaños. Sumar y Podemos, vamos, se meten la galleta del siglo y pierden la mitad de los diputados. Junts baja de 7 a 5. Los DRC mantienen el tipo, son los únicos que mantienen al menos, pero no suben tampoco. Es que yo creo que la situación que estamos, que es una situación absolutamente anormal, la situación que está viviendo España, lo que se necesita es alguien en la oposición que se ponga delante de la ciudadanía, que tire de la ciudadanía, que tenga ese liderazgo con la ciudadanía. Y bueno, hemos visto la intervención de Santiago Abascal, es una intervención dura y tal, pero cuando estás viendo un poco las intervenciones del PP, pues parece que se ponen detrás de la ciudadanía, no delante de la ciudadanía, sino detrás, calladitos, diciendo no es el momento de esto, no es el momento de una manifestación, no es el momento de una moción de censura, es darle tal. Y entonces todo es como cálculo electoral. Y la situación que vive España es una situación de gravedad, que aunque se equivoquen, pero que tiren hacia adelante. Y yo creo que eso les va a pasar factura, porque al final los españoles que están viendo que los jueces, hasta los jueces están saliendo, están haciendo paros y salen a la calle, pues si los españoles ven que hay un partido que lo que trata es de tener perfil bajo, de no sacar la cabeza y que vaya solito en volandas a la Moncloa, gracias a la UCO y a los jueces, pues oye, no ese es el liderazgo probablemente que tenga que hacer. Y yo creo que o cambia de asesores Feijóo o algo, porque al final se está quedando fuera. Antes ha mencionado usted una cosa que acaba de sacar la cadena SER, una noticia que va en línea de lo que usted dijo. La UCO analiza grabaciones de Koldo García con decenas de políticos y empresarios. Entre los grabados hay ministros y exministros, dirigentes y exdirigentes del PSOE, de socios del gobierno o del PP. ¿Qué publicidad más curiosa lleva ahora la SER? Es verdad, es que arriba hay una publicidad de una película que dice ¡ladrones! Es que la tiara de Santa Águeda. Es que el problema, don Luis, es que en estos momentos el que puede decir algo es el que esté libre de pecado. Y tenemos un problema que es que yo creo que el PP, probablemente en menor medida, pero el PP tiene también determinadas cosas, que es lo que se estará sacando de las cintas de Villarejo y de todo esto, que al final puede ser una pelea entre, digamos, iguales, de alguna manera. Y esto es realmente un problema, porque al final lo que necesita España es regeneración. Y para regenerarse es bueno gente que tenga un pasado limpio, ¿eh? Probablemente mucha gente que no ha llegado al poder, pues a lo mejor es mucho más fácil que tenga un pasado limpio que otra gente que ha estado detentando el poder durante mucho tiempo. Pero eso es lo que yo creo que estamos entre un combate de gente que
que siempre se van a poder arrojar suciedades los unos a los otros. Claro. Y eso es triste, porque los españoles y la sociedad lo que quiere es decir, vamos a regenerar España, vamos a regenerar esta democracia, vamos a resetearla y vamos a tirar hacia adelante. Y lógicamente están todos viendo los armarios que tienen y todos los cadáveres que pueden tener detrás, y España necesita... Pues a lo mejor resulta que podemos hacer una limpia del sistema en profundidad, ¿no? Habría que hacerlo. Pues a lo mejor se nos está poniendo a los españoles a huevo el tema, y es hora de un cambio brutal y radical, y poner a gente en el poder, pues por lo menos, oiga, que tenga, no sé, un mínimo de la mitad de su tiempo para dedicarse a gobernar, porque es que ahora mismo el Partido Socialista está el 98% del tiempo dedicado a defenderse de las acusaciones de corrupción. Yo creo que hay que confiar para esto en los sindicatos. Por ejemplo. No, es que Daniel Lacalle acaba de tuitear. Daniel Lacalle acaba de tuitear una noticia de Voz Populi donde contiene una gráfica sobre el aumento de las subvenciones a los sindicatos. En 2018, 8,9 millones de euros, ¿vale? En 2024, 17 millones de euros. En 2025, 32 millones de euros. Perdón, 8 por 4. Como en el colegio. La cifra yo tenía de los últimos 4 años ha sido 202 millones en 4 años, 202 millones a UGT y 190 y tantos millones a comisiones obreras. Esto es absolutamente vergonzoso, porque, por ejemplo, se sigue, es decir, si tú eres una empresa que debes dinero a la seguridad social, eres una empresa que tal, o sea, primero no puedes contratar con el Estado y menos te vas a llevar una subvención. Pues los sindicatos, sin embargo, han sido condenados en Andalucía, concretamente UGT, por 40 millones de robar a los parados, condenados en sentencia firme, y se les siguen dando dinero. Y dices, bueno, esto es una vergüenza. Afortunadamente creo que hoy teníamos una noticia en Murcia donde ha habido un cambio de ley y que efectivamente se le va a dejar de dar dinero a estos facinerosos, que es que además es que no tienen afiliados. Esos datos, por cierto, esto que estoy hablando, esa cifra, repito, es de subida, no es el total, es de subida, de lo que están subiendo. Así que imaginaos, ¿no? Bueno, es que ese es el gran melón que hay que abrir, ¿no? ¿Por qué se les concede representatividad a gente a la que los trabajadores constantemente les niegan la legitimidad? En la Constitución se les hizo ahí, se les tendió la alfombra. Hicieron esa manifestación contra la oposición, si os acordáis. Claro. Esa manifestación contra la oposición reunió en Madrid a 300 personas. 250 en Sevilla y en Barcelona yo creo que eran 150 o algo así. Eso es lo que reunieron los sindicatos. Es decir, si hubieran ido todos sus liberados, hubieran reunido más gente. Entonces dice, si a esta gente se le está dando esa millonada, oye, a la Plataforma por la España Constitucional, que juntamos a mucha más gente en Colón, oye, ¿por qué no nos dan esa subvención? No digo que la queramos, pero dices, es que no tienen en estos momentos afiliados, no tienen nada, no representan a nadie, son el brazo armado de Yolanda Díaz, porque son asalariados de Yolanda Díaz. Claro. Eso es lo que son. Pues lo que demuestra ayer, lo que se demuestra ayer en Murcia es que cuando PP y Vox colaboran en hacer cosas bien, pues oiga, la gente se beneficia. A propuesta de Vox, el PP pues aprobó junto con Vox modificar la ley para que no esté forzado el gobierno murciano a dar subvenciones a sindicatos y a patronal. Si eso se puede hacer en Murcia, ¿por qué no se puede hacer en Andalucía, donde gobierna el PP con mayoría absoluta? ¿Por qué no se puede hacer en Madrid, donde gobierna el PP con mayoría absoluta? ¿Por qué no se puede hacer en Castilla y León, donde el PP junto con Vox había reducido las subvenciones a los sindicatos, y cuando salió Vox del gobierno de Castilla y León, el PP vuelve a subir las subvenciones a los sindicatos? Y dices, hombre, ¿por qué se financia al enemigo? No lo entiendo. O sí lo entiendo y no lo quiero entender, ¿no? Doña Carmen Carbonell, ¿ha entrado usted en el estudio con cosas interesantes? Sí, con cosas interesantes, porque don Luis, escuche lo que le decía Félix Bolaños a Alberto Núñez Feijóo, precisamente advirtiéndole de lo peligroso que puede ser llegar a pactar con un partido como Vox. Espero que después de ver la sesión de control que hoy estamos viendo todos y el comportamiento del señor Abascal, sean ustedes conscientes en el Partido Popular que su violencia verbal justifica y legitima la estrategia de intimidación y de amenazas veladas de Vox a gente demócrata como es este gobierno y a gente progresista.
Ya ve usted, don Luis, que estaba hablando de estrategia de intimidación. Le recuerdo que Santiago Abascal ha abandonado el Congreso en el momento en el que ha terminado su pregunta formulada al presidente del Gobierno. Lo que pasa es que luego el presidente del Gobierno pues responde a lo que quiere y como quiere, que es a lo que estamos muy acostumbrados. La pregunta que lanzábamos hoy nosotros era distinta y tenía que ver mucho precisamente, don Luis, con lo que vimos la semana pasada con ese registro de la casa de José Luis Ábalos, de su domicilio en Valencia, de cómo salía a dar explicaciones a los medios. El exministro estaba ataviado con una camiseta, como se suele decir, de andar por casa, pero resulta que hemos conocido precisamente con la información de diferentes medios de comunicación que José Luis Ábalos ese día no estaba solo, sino que estaba acompañado, dice él, de una amiga que le estaba ayudando con las tareas domésticas. unas gestiones, ahora se llama así, don Luis. Así que la pregunta que lanzaba esta mañana don Luis del Pino era: ¿por qué cree que Ábalos estaba con una modelo cuando la UCO registró su casa? Dábamos 4 opciones. La primera es insaciable, la segunda es teatro pactado, la tercera se ríe de nosotros y la cuarta es casualidad. Voten ustedes, queridos tertulianos. Bueno, esta señora creo que es actriz y su nombre de guerra es Leticia Hilton. Yo creo que se puede ver, ¿Ah, sí? ver en redes. Sí. Actriz de un tipo de películas. Vale. Y bueno, yo creo que sería casualidad que pasaría por ahí para pedir una taza de sal o algo así y que no tiene ningún tipo de relación con Ábalos, probablemente. También decían que había acudido a hacer una mudanza, que es una persona pues que se ve con un perfil bastante fornido como para cargar muebles y objetos voluminosos, ¿no? Hay un oyente, Paco Spalding, que dice: insaciable seguro que no. Insociable, perdón. Bueno, es insaciable. No lo sé, la verdad. Yo creo que es casualidad. Me voy a quedar con la opinión minoritaria. Ahí podíais haber puesto como un iconito, ¿no? De guiño, guiño, codazo, por ejemplo, ¿no? Claro, pero es que bueno, don Mario, a ver, voten ustedes. Es casualidad, estoy diciendo. Casualidad, vale. Yo he votado que es teatro pactado. hay comentarios. Usted no puede votar. ¿No puedo votar? Ah, pues no he votado, hombre. Bueno, pues yo les diré que he votado que es casualidad, pero luego les digo por qué he votado esto, porque me encontré un comentario bastante interesante. El caso es que voy a empezar de menos a más. La de es casualidad solo la ha votado un 8% de los encuestados. La siguiente opción menos votada es la de es teatro pactado. Don Luis, ya lo siento. El 35%, la tercera opción, es se ríe de nosotros. Y la opción que gana, con un 40% de los votos, es que es insaciable. Así es José Luis Ábalos, en opinión de nuestra audiencia. Yo insisto, tiene que donar su cuerpo a la ciencia, a José Luis Ábalos. Bueno, voy con esos comentarios. Les voy a decir por qué he dicho yo que es casualidad. He leído un comentario en Twitter de Andrés Peñalver que dice que hoy la respuesta es clara, es casualidad. Casualidad que le hayan pillado con esa, porque podría haber sido cualquier otra. Pues o sea tiene razón. Esa es la casualidad. José Luis Arroyo García dice que todo esto es sórdido y solo de pensarlo me da asco, y añade que no es un carca, pero realmente es una cosa bastante, no sé, bastante peculiar, sórdida, como él dice. En las publicaciones de YouTube, Bitcoin 164 dice: yo creo que le gusta jugar al parchís, pero vamos, que es una suposición. Aún así, bueno, podían también haber jugado al ajedrez, a las damas, a juegos de dos personas, y no quiero seguir ahondando en ese tema. En el chat de YouTube, María Carmen Zabaleta dice que Sánchez no es presidente de España, es ilegítimo, ni tampoco es secretario general de su partido, que es ilegítimo. Se refiere lógicamente a estos datos que hemos conocido sobre las elecciones primarias, de los que había ya algunas sospechas sobre qué había hecho con las urnas el propio Pedro Sánchez, y hay imágenes de cómo escondía una urna, pero es que lo que hemos conocido a raíz del informe de la UCO es mucho peor. Añade María Carmen Zabaleta que debería estar destituido de todos sus cargos y en prisión. En fin, no sé yo si lo veremos. Por cierto, que hay que recordar que es que esas maneras del primer Sánchez las denunció en primer lugar la propia izquierda, que los que se los cargaron fueron los suyos. Y no sé si os acordáis que entre los que fueron a Ferraz a la concentración por Pedro vuelve, no es no, Rivera de todo, estaba Torra. Kim Torra, ¿os acordáis? Que fue con su familia, que fue de picnic. Y por cierto, que era una broma Luis del Pinesca, la de Paco Spalding, que lo estoy cogiendo, claro, que lo de insociable, evidentemente, Ábalos no es. Yo lo que tengo una duda metafísica es, en el caso de que Sánchez fuera expulsado, en el caso de que el PSOE se regenerara y volviera, por decirlo así, de alguna manera a la socialdemocracia, ¿qué va a hacer Feijóo? Tendrá que reposicionar el Partido Popular, ¿no? Es un tema curioso.
Hay hablando de opiniones, hay un artículo de Víctor Lenore que acaba de publicar hace poco en Voz Populi hoy, muy bueno, donde llama la atención sobre las 4 palabras que no ha pronunciado Pedro Sánchez ni el PSOE, que son gracias a la UCO. Es decir, si Sánchez fuera alguien sorprendido en su buena fe por esos subordinados corruptos, lo primero que habría dicho es gracias a la UCO por haberme abierto los ojos y por su servicio a la democracia española. Pero no han pronunciado esas palabras. Y menos la jefa de la Guardia Civil, la directora de la Guardia Civil, que está perdida. Bueno. La niña de la curva. Es que en Madrid nos acordamos de esta mujer que da bastante miedo verla solo. ¿Habéis visto la cara que tiene? Sí. La cara de normal. Imaginaos lo que tiene que ser cuando se enfade esa buena señora y ponga a... Y se ponga a hacer cosas indebidas, ¿no? Bueno, ¿algún comentario más, doña...? Uno más, don Luis, me lo encuentro en el chat de YouTube, lo firma Torero y dice: y mientras tanto, los separatistas sentados en el Congreso calculando su siguiente extorsión al gobierno. Hemos sabido hace unos instantes que Junts cumple su amenaza y va a registrar esta tarde la enmienda a la totalidad a la reducción de la jornada laboral, y que también Yolanda Díaz ha dicho que, bueno, que todavía hay margen para negociar con el gobierno cuestiones como las ayudas a las pymes, el registro horario, en fin, una serie de cuestiones que mientras discutimos sobre la corrupción del PSOE se siguen haciendo a veces por detrás dentro del gobierno. Por cierto, Junts, es que son cosas que de verdad te dan ganas de... Muy desolador esto. Junts es el partido que se está poniendo bravo en cosas que encima hay que hacer. ¿Y qué vamos a acabar? ¿Dando las gracias a Junts? ¿Qué vamos a acabar? ¿Dando las gracias a Junts? Por ahí... ¿Alguien va a tener la nefasta idea de decir normalicémoslos, que vuelvan a la casa común, los tipos que no van a volver a la casa común y que están disfrutando viendo cómo se pudre España? Que están, por cierto, se le olvida a la gente que el golpe de 2017 se perpetró porque pensaban que Europa nos iba a intervenir y nos iban a dejar caer y que ellos iban a convertirse en la Suiza próspera española a la que no había que rescatar y que, en fin, que se generara una revolución de terciopelo para la escisión de Cataluña. Sí. Estamos siempre hablando muy en base de política interior, pero yo creo, y que ya sé que nos estamos yendo de tiempo, pero yo creo, por ejemplo, que es muy importante que en política exterior el enfrentamiento que este gobierno ha tenido con Estados Unidos, que ha tenido con Israel, lo que está sucediendo en estos momentos, lo que aviones norteamericanos están en bases españolas para ir hacia Irán, y que nosotros estamos en una situación en precario, y que eso es una de las razones por las que hay que sacar a este gobierno, pero ya a patadas, y volver a reconstruir lo que es nuestra estrategia de política exterior. Porque tenemos una política exterior pro-iraní, pro-Venezuela, y tenemos un riesgo ahí grande. Y además parece que motivada por razones pecuniarias. Bueno, muchísimas gracias, don Marcos de Quinto, muchísimas gracias, don Mario Noya, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Y vamos a poner punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos quiere decir que le duele que haya españoles que crean a Sánchez. Buenos días, don Paco. Es así de triste y penoso. Es patético. Me produce bochorno y vergüenza escuchar a estimadas personas que aún defienden el socialismo en general y el sanchismo en particular, pensando que aportan algo que no sea miseria, degradación moral. Buenos días, don Luis del Pino, gracias. Ciñéndome a la actualidad, el empeño de Sánchez en continuar mangoneando es tal que ahora que se palpa su corrupción, ya es evidente su afán egocéntrico y el de sus cómplices, todos ultras y extremistas. Le pedirán más prebendas y dinero para que continúe. ¿De dónde va a sacar todas esas dádivas? De ustedes y de mí, como uno más. Ya entregó el Sáhara a Marruecos. Ha dejado Gibraltar en poder de los ingleses. Ha roto con Argentina, Israel. Insulta a Trump y se va a China. Hace negocios con Rusia. Y cada día muestra su poca vergüenza y sus socios también. Lo peor, que encima, que no lo tomen por favor como un insulto, es que muchos españoles estúpidos lo siguen defendiendo. No.
No hay nada bueno en este gobierno, ni en quien debería hacer oposición con actos contundentes. ¿Es bueno otra moción de censura? El PP dice que no, Vox dice que sí. El PP habla, pero no propone nada. Mañana más y mejor. Punto final.